que ya se están conectando algunas personas. Buenas noches. Voy organizando aquí que veo que está como supremamente oscuro. Por favor, las personas que se están conectando a Instagram, ¿me pueden decir si me están escuchando bien? Y si me están viendo bien. Bueno, muchas gracias. Ya veo que sí, que me están escuchando muy bien. Bueno, esperemos que el internet nos funcione bien. Estoy transmitiendo también por Facebook, pero creo que está un poquito inestable la transmisión. En Instagram veo que está todo perfecto. Bueno, esperemos que más personas se vayan conectando para este tema que es bien interesante y yo creo que le ha llamado la atención a más de una de ustedes el tema que coloqué desde ayer. Bueno. Las personas que están conectadas en este momento en Facebook están teniendo problemas para verme o con la conexión mía. Listo, creo que está bien también allí. Bueno. Hola Janet, ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí, tú siempre tan juiciosa en todos los live. Bueno, María Alejandra me dice que todo está bien. Hola a todas las chicas que me están saludando en Instagram. Listo. Bueno, voy a ir empezando. Igual va a quedar guardado grabado tanto en Instagram como en Facebook para las personas pues que no se alcancen a conectar temprano. Hola Laura Rosa, buenas noches. Listo. Bueno. Mucho gusto para las personas que no me conocen. Yo soy la doctora Ana Milena Lozano, soy médico cirujano con estudios en medicina integrativa, medicina ortomolecular y nutrición funcional. En el día de ayer les dejé el post donde les estaba diciendo si pensaban que el retiro de las prótesis mamarias eran por moda o salud. Yo creo que muchas de ustedes, las que leyeron esto, les causó curiosidad, porque cuando vimos la respuesta, 50 habían contestado que era moda y otros 50 contestaron que era por salud. Y con base en eso fue que creamos el live de enfermedad de los implantes mamarios, que también fue un tema que llamó mucho la atención. Justo hoy en mi consulta, varias de mis pacientes y en el chat del consultorio también me preguntaron que cómo así que las prótesis estaban generando enfermedad, que qué era eso, que nunca lo habían escuchado. Bueno, entonces algunas pacientes ya me venían preguntando si esto era cierto, si la enfermedad de los implantes mamarios era una realidad o que si se estaba dando por moda, porque cada vez más estaban viendo personas, personajes públicos que se estaban explantando o retirando sus prótesis y que les llamaba muchísimo la atención esto y que pensaban que era moda. Pero cuando yo ya les dejé como esa parte de esa pregunta, pues obviamente como que se quedaron pensándolo un poquito. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la enfermedad de los implantes mamarios y el síndrome de Asia. La enfermedad de los implantes mamarios sigue aún sin reconocerse en algunos sectores de la comunidad médica. Esto es una realidad y yo como médico también lo viví porque hasta hace poco me enteré que existía la enfermedad de implantes mamarios o el síndrome de Asia. La FDA, que es el ente regulador de tanto medicamentos como alimentos en Estados Unidos, en el año 2019 reconoció como enfermedad y generadora de síntomas sistémicos generados por silicona. Entonces ya la FDA está hablando que sí hay una relación entre algunos síntomas que manifestaban algunas mujeres y la exposición a la silicona. Los síntomas realmente son muy variados. De una paciente a otra o de un paciente a otro son síntomas demasiado variados y cuando hay una variedad tan alta en estos síntomas es cuando se habla de síndrome, porque no es el mismo síntoma para todos, aunque hay algunos que sí se comparten en común.
Y la base de todos estos síntomas realmente es por una inflamación y una autoinmunidad. De ahí que se acuñó el término de síndrome de Asia, por sus siglas en inglés, en donde el síndrome de Asia traduce a un síndrome autoinmune, autoinflamatorio por adyuvantes. Este concepto de reacciones inducidos por adyuvantes también encontré que no es nuevo, porque realmente encontré artículos médicos que están desde el año 1960, o sea que esto no es nuevo para nosotros. ¿Y qué es un adyuvante? Es cualquier sustancia que es capaz de generar o potenciar o desencadenar una respuesta inmunológica en nuestro cuerpo. Por ejemplo, las vacunas tienen adyuvantes. ¿Y estos adyuvantes qué función tienen? Mejorar esa capacidad de desencadenar una respuesta inmunológica del antígeno para poder producir los anticuerpos. O sea, esto se ha utilizado hace mucho tiempo. ¿Qué otros adyuvantes podemos nosotros encontrar? Encontramos polímeros y encontramos los aceites minerales. Y entre los polímeros, la más conocida es la silicona. La silicona es un polímero y realmente todas las envolturas de las prótesis son fabricadas por un elastómero de silicona. Hay dos tipos de relleno de las prótesis, una que es de solución salina y la otra que se hace con gel de silicona. Los implantes, como todas las personas conocen de silicona, casi siempre los relacionan solamente a implantes de mama y realmente los implantes de silicona se vienen manejando hace mucho tiempo, tanto en la parte médica como en la parte estética. Nosotros encontramos implantes para válvulas cardíacas, implantes ortopédicos, implantes de mama, de glúteos, se utilizan también en oftalmología, en suturas y en catéteres. Entonces, como ustedes ven, estos implantes realmente se están utilizando hace mucho tiempo, inclusive implantes como los marcapasos también tienen partes de silicona. Entonces, todas estas sustancias o todos estos adyuvantes vienen siendo utilizados desde hace más de 50 años. ¿Pero qué es el síndrome de Asia realmente? Es una respuesta que se desencadena por la administración de un adyuvante, que se va a administrar tanto con fines médicos como con fines estéticos. Y esto va a generar una respuesta tanto inflamatoria como autoinmune, que es lo que empieza a generar todos los síntomas realmente. ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando yo me expongo? En este caso vamos a hablar de los implantes. ¿Qué pasa con mi cuerpo cuando me coloco yo los implantes? Lo primero que va a ocurrir, y que es lo más normal que ocurra, es una inflamación aguda. ¿Qué es una inflamación aguda? Es el primer mecanismo de defensa que tiene mi cuerpo ante los patógenos o para reparar tejidos. Y cuando yo me voy a colocar unos implantes, obviamente me someto a un procedimiento quirúrgico en donde yo requiero que mi cuerpo genere esa respuesta de inflamación aguda para poder reparar mis tejidos. ¿Qué pasa entonces durante esa inflamación aguda? Lo primero es una inflamación localizada. Y cuando yo me someto a un procedimiento quirúrgico, yo puedo ver esa inflamación muchas veces porque el área donde está la herida vas a tener inflamación, dolor y a veces algo de enrojecimiento. Esa es la reacción inflamatoria que es la que está reparando el tejido. Pero también, ¿qué pasa ya con el implante? Pues obviamente mis células de defensa van a detectar un cuerpo extraño, pero ellos lo reconocen es como un microorganismo o como un patógeno. Inmediatamente van a desencadenar toda una cascada inflamatoria, inicialmente con migración de células hacia ese sitio para defendernos de ese patógeno. ¿Cuáles células van a empezar a migrar hasta el sitio? Neutrófilos, macrófagos y unas células que se llaman linfocitos T, que más adelante voy a hablarles sobre esas células. Entonces, estas células llegan allí para reparar. Todo esto ocurre generalmente en unos días. Después de unos días, se debe de haber reparado el tejido y cicatrizado. Y cuando ya se produce la cicatrización, ya la inflamación pasa y mi cuerpo vuelve a estar como antes. Pero en este caso, ¿qué va a ocurrir? En este caso, el estímulo continúa porque recordemos que lo que hay allí son unos implantes o un cuerpo extraño que mi cuerpo reconoció como un microorganismo. Entonces, ante la persistencia de este estímulo, el cuerpo, ¿qué va a pasar? Simplemente mi sistema está diciendo, no logro resolver lo que me está desencadenando todo eso. ¿Y qué va a generar? Más inflamación para tratar de poder solucionar lo que se le está saliendo de control.
Con esto va a empezar una respuesta inflamatoria que llamamos respuesta inflamatoria crónica persistente. Inicialmente esta respuesta inflamatoria que era aguda, recuerden que era localizada, pero cuando ya se vuelve crónica y persistente, esta inflamación se va a volver sistémica, o sea, en cualquier parte del cuerpo empieza a generarse también inflamación como un mecanismo de defensa de migración de mis células para poner en alerta todo el cuerpo porque hay algo que ellos no han podido resolver. Entonces, ¿esto a qué va a llevar? A más liberación de factores proinflamatorios y va a llevar a producción de más citoquinas. ¿Cuáles son las citoquinas? La verdad, su función, ellas son unas proteínas cuya función es regular mi sistema inmunológico. Van a regular la proliferación de células que están llegando, esa migración, van a activar unas células, van a inhibir otras y van a ayudar a la muerte celular programada. ¿Qué es la muerte celular programada? Mis células, las células de mi cuerpo todas tienen un tiempo de vida. Después de un tiempo vienen estas citoquinas y ayudan a que éstas mueran para darle paso a las nuevas células. Pero en este caso tenemos todo completamente descontrolado ante ese estímulo persistente que sigue continuamente allí. Entonces, en esta inflamación crónica, primero es de aparición retardada. La aguda era de aparición inmediata, esta es retardada, y el tiempo de duración de una inflamación aguda, que es limitado, en la crónica no tiene límite, porque hasta que no se resuelva, la inflamación va a continuar. ¿Qué pasa con esta migración celular? Entonces vamos a tener una migración de linfocitos T, que yo se los nombré al principio en la inflamación aguda. Nosotros tenemos dos tipos de linfocitos T. Hay unos linfocitos T que se llaman linfocitos T citotóxicos. ¿Ellos cuál es su función? Reconocer los cuerpos extraños y destruirlos. Y tenemos los linfocitos T reguladores, que son los que me van a regular los linfocitos T citotóxicos, para cuando ya ejerzan ellos su función, ya se baje ese número y mi cuerpo vuelva a estar estable. Pero ¿qué ocurre en una inflamación crónica? Se va a producir cada vez más linfocitos T citotóxicos y los linfocitos reguladores empiezan a bajar su nivel, generando un exceso de estos linfocitos T citotóxicos. Cuando todo esto ocurre, esto me va a llevar a una respuesta inmunológica completamente descontrolada, en donde mi propio cuerpo ataca a mis propias células porque no las reconoce, y esta es la base de todas las enfermedades autoinmunes o enfermedades del tejido conectivo. Toda esta cascada inflamatoria, ¿a qué me va a llevar también? Primero, a un daño de los tejidos. Toda esta inflamación va a generar daño de los tejidos muchas veces alrededor de la misma prótesis y me va a llevar a ¿qué? Esta destrucción de tejidos me va a llevar a que ya se modifiquen las proteínas de mi cuerpo, que mi propio sistema inmunológico no las reconozca, empiecen a promover más destrucción, más inflamación y más autoinmunidad, generándose finalmente un caos total, tanto de mi sistema inmunológico como de la inflamación. Se dice que lo que se genera en mi cuerpo realmente es una cascada inflamatoria no controlada. ¿Todo esto a qué va a llevar finalmente? A un acúmulo de radicales libres y a un proceso ya de generación de células que llamamos estrés oxidativo. Entonces, ese exceso de radicales libres producidas por todas estas toxinas, por toda la inflamación, hasta por el mismo tóxico que es obviamente el polímero o la silicona, me va a llevar a que esta respuesta inflamatoria lleva al acúmulo de radicales libres y estos radicales libres finalmente me van a llevar a alteraciones del ADN de mis células, a romper las membranas de las células, a inactivar las funciones enzimáticas también en mi cuerpo, interfiere con el sistema inmunológico y me puede provocar carcinogénesis. ¿Qué es la carcinogénesis? Esto es la forma como se empiezan a reproducir células cancerígenas sin control. Nosotros todos los días, desde que nacemos hasta que morimos, producimos células cancerígenas realmente, pero nuestro sistema inmunológico es tan perfecto que él las va degradando a través de esa respuesta de muerte celular programada, que se llama apoptosis realmente. Pero ¿qué ocurre allí? Mi sistema inmune está totalmente
está en ese momento tratando de sacar un cuerpo extraño, está entretenido, si lo podemos llamar así, en una cosa y va descuidando otras funciones realmente de mi cuerpo, además que tiene una inflamación por todos lados, porque ya no es localizada solamente en esta área, sino a nivel sistémico. ¿Y esto en qué se va a traducir a nivel celular? A nivel celular, nuestras células van a morir más rápido también, pero aparte de eso, en nosotros en las células tenemos una unidad energética que se llama mitocondria. Esta unidad energética, ¿qué hace? Es la que me le da, primero, obviamente su nombre lo dice, da la energía, pero también me va a activar todos los procesos bioquímicos que hace la célula. Entonces, si se me daña esta mitocondria, mi célula queda sin energía, no va a activar todos los procesos bioquímicos que ella necesita para ejercer su función y tener determinado tiempo de vida y va a morir más tempranamente. Entonces, esto en una persona se traduce en un estrés oxidativo, en una oxidación celular terrible, en un proceso inclusive de envejecimiento celular y no solamente a nivel físico, sino orgánico. También vamos a tener una sobrecarga tóxica muy alta de todos nuestros órganos de detoxificación. ¿Y cuáles son esos órganos? El primero y de los más importantes es el hígado. El hígado es un órgano que por excelencia es el que recibe todas las toxinas del medio ambiente, las toxinas de los alimentos, de los pesticidas, recibe todas esas toxinas que estamos teniendo inclusive en esos mismos implantes. Entonces mi hígado se va a saturar, él todos los días trabajando pues no va a lograr ejercer su función y aparte de todo el hígado es el órgano que tiene la mayor cantidad de mitocondrias en el cuerpo. Entonces si les estoy diciendo que la mitocondria es lo más importante, de las partes más importantes que hay en las células para dar energía y activar procesos bioquímicos, y si vamos a tener una destrucción masiva de estas mitocondrias justo en el hígado, pues cada vez esta situación de detoxificación va a ser peor y la persona va a tener muchos síntomas relacionados a un proceso de toxinas acumuladas en su cuerpo. Otro sistema que se me va a bloquear, llamémoslo así, va a saturar por esta sobrecarga tóxica, es el tejido linfático. Entonces van a tener muchos problemas allí de dolores en las piernas o de hinchazón y linfedemas, que son inflamaciones también. Y los riñones, ¿no? Que son otros órganos de detoxificación por excelencia. Entonces, ¿qué ocurre con esta inflamación crónica realmente? Un sistema inmunológico continuamente estimulado. ¿A qué me puede llevar? Pues primero me va a llevar a tener respuestas alérgicas, no tengo control sobre mi sistema inmunológico, voy a reaccionar contra cualquier cosa. La persona puede sentir sensibilidad a alimentos que todo le está cayendo mal, entonces ya empieza un síntoma y luego termina en problemas digestivos también. Pero también esta persona va a estar muy expuesta a tener infecciones recurrentes, porque recordemos que tenemos un sistema inmune que está dedicado simplemente a tratar de sacar un patógeno o un cuerpo extraño no reconocido y no lo ha podido hacer y está descuidando sus otras funciones. Y por último, enfermedades autoinmunes, que es una de las principales bases del síndrome de Asia, y el cáncer, definitivamente porque no se está haciendo bien la función de apoptosis o muerte celular programada a estas células cancerígenas que se producen. Los síntomas generados por esta respuesta inflamatoria aparecen en un tiempo de latencia con múltiples factores. Por ejemplo, para que se desarrolle todo esto tiene que haber una base y esa base es la epigenética. ¿Qué es la epigenética? La epigenética es como tus genes reaccionan o se activan ante el medio ambiente. Me explico. Nosotros podemos tener por herencia, por decirlo así, el gen del lupus, que es una enfermedad autoinmune. Nacemos con él, pero ese es un gen que va a estar inactivado siempre y probablemente jamás se vaya a sufrir de esa enfermedad. Pero si ese gen que está inactivado, resulta que a través de muchas cosas del medio ambiente, de su entorno, de la misma toxina que son estos polímeros o estas siliconas, constantemente él ahí estimulado, va a llegar un momento en que este gen se puede activar y empezarse a producir o a desencadenar la enfermedad. Eso es lo que se llama epigenética. Tenemos los genes de muchas enfermedades, algunos se van a activar a lo largo de la vida y otros jamás se inactivarán, y uno se da cuenta de esto cuando hacemos estudios de epigenética o un mapeo de genes. Nos damos cuenta muchas veces de muchas enfermedades que jamás va a sufrir la persona porque tiene unos genes completamente apagados, pero que si tienen un entorno, un medio ambiente propicio, se pueden activar. Entonces,
Muchos de estos genes de estas enfermedades que se están desencadenando por el síndrome de Asia son por epigenética. Por eso es que no a todas las personas les va a dar. Algunas van a desarrollar enfermedades autoinmunes, otras no. Otros van a desarrollar unos síntomas muy leves y otros jamás desarrollarán síntomas. Entonces, no quiero decir con esto que a todos les va a dar, pero sí tenerlo muy en cuenta cuando se toma la decisión de colocar implantes de cualquier tipo. Bueno, entonces también se ha visto que uno de los detonantes principales para que estos genes se activen realmente tiene que ver con un estrés emocional alto. Encontré también en la literatura que esto me va a desarrollar mucho el síndrome de Asia. ¿Por qué razón? Porque si ya mi sistema inmune viene inflamado y resulta que tengo un evento emocional muy fuerte, muy alto y un grado de estrés elevado, pues el estrés por sí mismo, el exceso de adrenalina y cortisol persistente me va a llevar a más inflamación celular. Y si ya mi cuerpo venía inflamado por todo lo que les expliqué y a base de eso le agrego más inflamación por ese exceso de cortisol o adrenalina por el evento estresante que estoy viviendo, ahí se puede desencadenar inmediatamente el síndrome de Asia o cualquier tipo de enfermedad autoinmune. Entonces, también se ha visto que después de algunas infecciones se puede desarrollar. ¿Por qué? Porque mi sistema inmune obviamente colapsa ante una inflamación que venía previamente, crónica, persistente, silenciosa, y llega un evento de una infección que no se resuelve porque a veces hay ciertas infecciones que siguen latentes, sobre todo las infecciones virales, creando pues el medio perfecto para el desarrollo de este síndrome de Asia. Bueno, ¿qué pasa después de la colocación de un implante mamario? Pues inmediatamente llegan mis células de defensas alrededor de esa prótesis y va a generar una cápsula. Esta cápsula es un incremento en las fibras de colágeno, van a rodear esa cápsula, es una banda, llamémosla así, imagínense un forro que se genera ahí en esta prótesis. ¿Para qué? Para un mecanismo como de barrera, para evitar que este cuerpo extraño que no se reconoce no penetre al resto del organismo. Entonces es muy normal siempre cuando hay cambios de prótesis o retiros de prótesis encontrar la cápsula. Eso es lo más normal siempre, porque es el mecanismo de defensa que has tenido y de acuerdo al grosor es que uno se va imaginando pues la cantidad de inflamación que ha tenido todo el tiempo ese cuerpo allí. Aparte de eso, ¿qué ocurre? Hay ciertas complicaciones con esta cápsula. Se va a presentar retracciones y generalmente se presentan el 50% de los pacientes y esto obviamente las va a llevar nuevamente a cirugía. Bueno, otra complicación que se puede presentar o que se presenta muy frecuentemente también, no como complicación sino más una reacción normal, es la filtración de silicona. Se encuentra muchas veces la prótesis está intacta, pero dentro de la cápsula cuando se abre se encuentra filtración o granulomas de silicona. Esto se llama siliconoma o siliconosis. Entonces todo eso va a generar muchísimo más reacción, tanto inmunitaria como inflamatoria. En cuanto a los síntomas, yo les decía a ustedes que los síntomas son muy variados y varían de pacientes a pacientes, pero voy a hablarles de los síntomas más frecuentes, los que casi que el 90% dicen yo tengo eso, yo tengo eso. Y la primera que encuentro siempre es fatiga crónica. Y esta fatiga crónica, ¿por qué se desencadena? Por esta inflamación, por el estrés oxidativo, por el daño a nivel de las mitocondrias en las células, que es la unidad de energía. Todo esto me va llevando a un acúmulo de radicales libres, que es lo que más genera la fatiga crónica. Y son pacientes que muchas veces toman y toman y toman vitaminas para ayudar un poquito al cuerpo, pero las vitaminas tampoco les van a ayudar porque obviamente van a continuar con esta inflamación y este acúmulo de radicales libres. Bueno, otro síntoma muy frecuente son los dolores musculares, las artralgias o dolores articulares migratorios, mucho dolor a nivel de la reja costal, del esternón, dolores de espalda también van a presentar estas pacientes. Van a tener a nivel inclusive neurológico alteraciones cognitivas, alteraciones de la memoria, van a tener también trastornos del sueño, algunos refieren como neblina mental, no se pueden concentrar bien, problemas de atención, todo se les olvida, pero aparte de eso también van a tener trastornos de ansiedad, depresión, irritabilidad. Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque hay una inflamación también a nivel neurológico. Recordemos que la inflamación crónica me lleva a una inflamación sistémica. Perdón. Vamos a tener también dolores a nivel de los nervios. Vamos a tener, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Ya se me secó la garganta.
Bueno, vamos a tener problemas a nivel, ay, disculpen, no sé qué me pasó, pero me está yendo la voz. Bueno, a nivel neuropático, ¿qué vamos a tener? Una inflamación de los nervios. ¿Esto a qué me va a llevar? A que el paciente me refiera dolores neuropáticos o neuralgias. Hay pacientes inclusive que pueden referir ciáticas también, se les hace exámenes y muchas veces a veces ni siquiera se encuentra compresión o hernias discales. Van a tener también el desarrollo de enfermedades autoinmunes, que fue lo primerito que yo les expliqué. Van a tener también dolores en los senos, mastalgia. Muchas veces estas mastalgias se han referido en las pacientes como cambios hormonales y resulta que es inflamación persistente. Van a tener síntomas digestivos. De los síntomas digestivos que encontré es la gastritis, el colon irritable, es de los más frecuentes, sensibilidad a los alimentos por las alergias que empiezan a desarrollar por todo este sistema inmunológico totalmente sobreestimulado, alergias en piel, piel seca, caída del cabello también se relaciona mucho. Perdón, edemas articulares, edemas generalizados también van a encontrar. Algo que también encontré es inflamaciones de los ganglios y es de lo más frecuente, tanto inflamación a nivel del cuello como en las axilas. Son pacientes que dicen no me puedo tocar porque siempre están mis ganglios inflamados y realmente los ganglios inflamados es por un sistema inmune totalmente sobreestimulado. Bueno, las alergias a repetición ya se las había dicho, pero también empiezan a encontrarse infecciones recurrentes. Son pacientes que les da muchas infecciones urinarias, infecciones en piel, infecciones por hongos o infecciones virales porque no tienen un buen sistema inmunológico para que responda frente a todo eso. Y la última que encontré son alteraciones hormonales. Entonces, estas alteraciones hormonales, ¿por qué se están produciendo realmente? Porque la silicona funciona como algo que se llama disruptores endocrinos. ¿Qué son los disruptores endocrinos? Es cuando mi cuerpo está expuesto a una sustancia química y me altera todo el eje hormonal. Entonces ahí van entendiendo por qué a veces los síntomas de tensión premenstrual se incrementan inclusive. Son pacientes también que van a tener disminución del deseo sexual, de la libido o van a tener inclusive menstruaciones dolorosas también. Bueno, dentro de las complicaciones más delicadas que están descritas por los implantes mamarios es el linfoma anaplásico de células grandes. Este fue descrito en el año 2011 y es asociado por los implantes de silicona. Es un tipo de cáncer del sistema inmunológico ya que se desarrolla como esta respuesta inflamatoria crónica. El tratamiento obviamente es cirugía y muy pocos pacientes requieren radioterapia o quimioterapia. Por eso casi siempre después del retiro de prótesis si se sospecha que la paciente tenga este tipo de linfoma se debe mandar todo a patología. Los síntomas que presentan por lo regular no solamente es el dolor en mama, sino que empieza a producirse una asimetría, un crecimiento de una mama versus la otra. Esto es más que todos los síntomas que se presentan con el linfoma anaplásico de células gigantes producidos por los implantes mamarios. Bueno, el diagnóstico, el que empezó a describir el síndrome de Asia fue el doctor Yehuda Schoenfeld. Él describió el diagnóstico para criterios mayores y criterios menores. Y él fue el que por primera vez habló del síndrome de Asia. Entonces, entre los criterios mayores, ¿cuáles tenemos? Primero, que haya una exposición al estímulo. Segundo, el desarrollo de cualquiera de esos síntomas que yo les hablé. Y el tercer criterio mayor es que haya una mejoría al retiro de este estímulo, en este caso al retiro de los implantes. Tenemos unos criterios menores que son el desarrollo de enfermedades autoinmunes, pruebas autoinmunes especiales, positivas y el desarrollo de ciertos síntomas digestivos. Entonces, para hacer un diagnóstico del síndrome de Asia realmente no es muy fácil, realmente se va a hacer después de descartar muchas otras enfermedades autoinmunes, pero siempre tener en cuenta que si la paciente presenta implantes de prótesis mamarias o implantes en cualquier otras áreas de su cuerpo, sea por biopolímeros o por lo que sea, tener muy siempre en mente que puede ser un síndrome de Asia.
hacer los estudios, poder diagnosticar, poder tomar pruebas especiales para diagnosticar otro tipo de enfermedades autoinmunes, pero muchas de estas pruebas salen negativas, algunas salen positivas como son la HLA, pero siempre tener en cuenta de que si la paciente o el paciente está expuesto a este tipo de implante, lo más probable es que tenga un síndrome de Asia. El tratamiento siempre es eliminando el estímulo, no hay otra manera de hacerlo, es retirar definitivamente las prótesis, no quitarlas y cambiarlas por otras, esto pues definitivamente no. El 80% de las pacientes tienen una mejoría a largo plazo, casi siempre al año las pacientes ya se encuentran mucho mejor y realmente muchas de estas pacientes en las primeras semanas describen el cambio que es muy importante para ellas. A los 6 meses el cambio ha sido realmente muy grande. El tratamiento es explantación en bloque. ¿Qué es esto? Es no solamente retirarte la prótesis, sino sacar toda esa cápsula que envuelve esa prótesis, por eso se llama explantación en bloque, y hacer nuevamente una reconstrucción de mama. Desafortunadamente la mayoría de los servicios de salud no cubren, no dan cobertura para este tipo de cirugías, entonces esto hace más que el paciente pues obtenga una mejoría ante los altos costos que tienen este tipo de procedimientos. Bueno, en cuanto a la parte de medicina integrativa, ¿cómo podemos mejorar nuestro sistema inmune, nuestra inflamación, si son pacientes que no pueden ir inmediatamente a cirugía? Y realmente yo siempre les digo, en este momento ya tengo varias pacientes y les he dicho, mira, primero tienes que preparar tu cuerpo para ese antes, durante la cirugía y después de cirugía, porque la idea no es la explantación y ya me voy a mejorar de una vez. Recordemos que tenemos un sistema inmunológico que está totalmente sobreestimulado, que obviamente no se va a recuperar de la noche a la mañana solo por la explantación no más. Hay pacientes que a veces refieren con la persistencia de sus síntomas y es por eso, porque tienes un sistema inflamatorio totalmente, inmunológico totalmente descompensado. Entonces la idea es empezar a preparar a estas pacientes cuando tengamos el diagnóstico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Modulando la inflamación. ¿Y cómo es? Primero, con la dieta. La alimentación es algo que hacemos todos los días y ustedes, los que siempre me siguen en estos lives, saben que yo siempre recalco para todo la alimentación. Tenemos que retirar aquellos alimentos que me van a generar a más inflamación celular. Estos alimentos son los azúcares. Hay que erradicar por completo el azúcar refinado. Vamos a obtener todos estos tipos de azúcares buenos como glucosa a través de unos carbohidratos que sean carbohidratos complejos de absorción lenta que me proporcionen la glucosa de otra manera. Entonces retiramos los azúcares refinados, retiramos todo tipo de comidas chatarras o comidas procesadas o industrializadas que están cargadas obviamente de aditivos, de preservantes, de colorantes, sustancias que van a ser más tóxicas para mi cuerpo, me van a llevar a más inflamación y aparte de eso a más saturación de esos órganos como son el hígado, el riñón, el tejido linfático y hasta el propio tracto digestivo que ya vienen saturados por toda la carga tóxica que trae el cuerpo por los implantes. Entonces eliminamos todo ese tipo de cosas y empezamos a incrementar la comida real, la comida 100% casera, como digo yo. Aumentamos el consumo de frutas y verduras, son carbohidratos complejos de absorción lenta que me van a proporcionar obviamente glucosa o energía. También incrementar el consumo de frutos secos, salmón, trucha, todas las especies que más puedan. Tenemos muchas especies que son antiinflamatorias. ¿Y cuáles son esas? La cúrcuma, que es un antiinflamatorio por excelencia. Entonces, aumentar el consumo de cúrcuma en todas mis comidas, aumentar el consumo de canela, de jengibre, de pimienta negra, el consumo también de clavos, todas estas son antiinflamatorias. Ahora, ustedes me han escuchado muchas veces que para uno limpiar el hígado la mejor combinación que hay es entre la cúrcuma y una pizca de pimienta negra. Esto potencializa los efectos antiinflamatorios y detoxificantes de la cúrcuma y me ayudan a la limpieza del hígado por ahí derecho. Entonces empezar a hacer uno aromáticas con eso. También vamos a tener en especias el ajo. El ajo tiene propiedades antimicrobiales, la cebolla tiene quercetina que también me ayuda a regular inflamación. Entonces yo recuerdo alguna vez que leí que decía que haz de tu cocina una botica
Y es la verdad, la cocina es la mejor farmacia que tenemos nosotros porque es lo que hacemos en el día a día. Bueno, también podemos conseguir suplementación a base de cúrcuma, ya se consiguen en el mercado, en cápsulas. Entonces, el ideal si una persona está pasando por un proceso ya de autoinflamación y de autoinmunidad, llamémoslo así, pues que esta paciente empiece a suplementarse también con cúrcuma es el ideal. Vamos a empezar a dar medicamentos bioreguladores, que son los que más utilizo en mis pacientes para ayudar a controlar esa inflamación. Casi siempre se los coloco cuando se hace el diagnóstico y 6 meses después de la cirugía o de la explantación es el tiempo recomendado para poder uno desintoxicar este organismo. Bueno, tenemos que empezar a dar grandes cargas de antioxidantes para poder compensar la carga de radicales libres que tenemos. Entonces, ¿dónde encontramos los antioxidantes? Primero en la vitamina C. La vitamina C es un gran antioxidante, además que es un regulador de la función inmunológica y antiinflamatorio. Entonces, en pacientes que ya tienen toda esta inflamación, pues las dosis ya son diferentes a una dosis para evitar una infección. Igual yo siempre recomiendo que la dosis indicada son 3 gramos al día. La vitamina C es una vitamina hidrosoluble. Estos 3 gramos diarios no se pueden tomar en una sola toma porque primero daría gastritis y segundo, como es hidrosoluble, se perdería en la orina. Entonces yo siempre recomiendo 1 gramo cada 8 horas para este tipo de personas. También la vitamina C la vamos a encontrar en las frutas. Siempre les he explicado que la vitamina C no está en las naranjas o en la mandarina como todo el mundo lo cree, que se hace los extractos. Es un extracto cargadísimo de azúcar que lleva esa inflamación. La fruta que más cantidad de vitamina C tiene es la guayaba. En nuestro medio en Colombia la grosella también se consigue y tenemos verduras que tienen gran carga de vitamina C como es el brócoli. Los vegetales de color verde también ustedes van a encontrar allí la vitamina C. Entonces se pueden suplementar y pueden incrementar también el consumo de estas cosas. Ahora vamos también a darle a estos pacientes vitamina D. La vitamina D no solamente es la vitamina de los huesos, de las articulaciones, sino que esta vitamina también se utiliza porque tiene un efecto antiinflamatorio, me ayuda a regular esa inflamación celular y aparte de eso ayuda al sistema inmunológico, entonces tiene una función muy importante y realmente son pacientes que tienen unos déficits de vitamina D muy altos. La vitamina D también tiene función a nivel neurológico, entonces nos va a ayudar a la inflamación que se encuentra allí generando todos estos síntomas neurológicos. También tenemos la vitamina E, es una vitamina antioxidante. Se encuentran las aceitunas, se encuentran las semillas, en los frutos secos, se encuentra en el aguacate, en el aceite de oliva, en el huevo, en las legumbres. Entonces podemos suplementarnos, pero a la vez también incrementarnos en nuestro día a día, que es la comida. Contamos también con ácidos grasos omega 3. Estos ácidos grasos omega 3 me ayudan a regular inflamación celular, pero ojo, porque encuentro mucho que los pacientes consumen omega 3, 6, 9, que porque para potenciar mucho más el efecto y resulta que el omega 6 y el 9 me van a incrementar antes la inflamación celular. Nosotros tenemos un déficit de omega 3 realmente y tenemos un exceso de omega 6 y 9. Entonces si ustedes van a consumir omega 3 tiene que ser omega 3 solo y cuando uno va a conseguir suplementos de omega 3 siempre recomiendo que se fijen en varias cosas. Lo primero, este omega tiene que decir que sea ultrafiltrado. Es muy importante eso, el ultrafiltrado quiere decir que no tiene nada de mercurio y que sea más o menos unos 1000 gramos cuando hay una persona que tiene una inflamación o una autoinmunidad. Ahora, para uno saber que un omega 3 realmente es certificado, que no tiene mercurio, muchos de estos omegas están certificados por la marca IFOS. El IFOS, eso le da 5 estrellas como los hoteles y cuando tiene todas las estrellitas completas es el omega que yo recomiendo porque realmente es a dosis farmacológicas que me está haciendo modulación de la inflamación. Generalmente estos ácidos grasos se consiguen, muchos omega se consigue en Canadá, son muy costosos, sí. Entonces les digo a mis pacientes, también tenemos en la alimentación otras fuentes de omega 3, como es el aguacate,
El aguacate en nuestro medio casi que todo el año se produce aguacate. Tenemos el cacao también, y el cacao es una gran fuente de ácidos grasos omega 3, pero aparte de todo es un gran antioxidante, entonces hacemos ya dos cosas de entrada. Y también vamos a obtener este omega 3 de las aceitunas, de los champiñones, del salmón, de la trucha. Entonces tenemos otras fuentes de omega 3 a base de los suplementos. Cuando los pacientes ya refieren ese estado de fatiga crónica, que es como el síntoma principal, recomiendo la suplementación con coenzima Q10, que este me va a dar un poquito de energía a nivel de la mitocondria. Y el glutatión, que también se consigue en suplementación. Ahora, tenemos otro antioxidante como es el selenio. El selenio es un mineral gran antioxidante, pero tiene también función de regulación a nivel de mi sistema inmunológico. Y muchos de los pacientes con síndrome de Asia también generan tiroiditis autoinmunes, una alteración de su tiroides. El selenio en este tipo de personas les ayuda muchísimo, ya que ayuda a la conversión de la hormona. Entonces, como suplemento lo pueden tomar, pero también se encuentran los frutos secos, en el pescado y en el huevo. De los frutos secos quiere que quede muy claro que el maní no es un fruto seco, es una leguminosa que genera inflamación en el intestino. Los frutos secos son las nueces, los pistachos, las macadamias, las semillas también van a entrar allí, el ajonjolí también es rico en selenio, la chía, la linaza. Bueno, ahora tenemos también el zinc, que es otro mineral que también ayuda a mi sistema inmunológico. ¿En dónde vamos a encontrar el zinc? En la carne, en el pollo, en los frutos secos y nuevamente en las semillas. ¿Qué otros antioxidantes conseguimos? El té verde es un gran antioxidante. Todos los vegetales, por favor, tienen gran carga de antioxidantes. Y dentro de los vegetales hay uno que es el tomate, que contiene licopeno, que es un gran antioxidante y anticancerígeno. Ahora, muchos de estos pacientes que tienen síntomas digestivos, les tengo que recomendar también, aparte del cambio alimenticio que están haciendo, probióticos. Y muchos me escuchan siempre que los probióticos tienen un sinfín de funciones y su principal función es regular esa microbiota. La microbiota son todas estas bacterias que viven en nuestro intestino, más de 400 trillones de bacterias divididas en diferentes especies, cada una haciendo su función, pero el 80% de nuestras células de defensa se encuentran en esta microbiota, que es la que más hay que cuidar. Entonces, si hay una inflamación, debemos de también empezar a suplementarnos con probióticos. Hay probióticos comerciales que se consiguen en los yogures, no sirven, de una vez les digo, estos ya están muertos, tienen además azúcares añadidos, colorantes añadidos, nada de esto. Los probióticos, cuando van a buscar ustedes un buen probiótico, debe de ser cápsulas que vengan con 50 billones de cepas diferentes y que no sean con químicos, que sean orgánicos, y aparte de eso, los empaques lo dicen, que sean resistentes a los jugos gástricos, que no se vayan a dañar cuando los ingerimos. Entonces recomiendo mucho el uso de probióticos en esas condiciones. Se me olvidó haberles dicho algo de la vitamina C. Vuelvo y se los recuerdo, la vitamina C, los suplementos que ustedes tomen, por favor, que no sean pastillas que tengan colorantes, que les dejen la lengua con color, o que sean con azúcar, porque entonces si tiene todo esto, realmente lo que ustedes van a tomar es muy poquito y va a generar más inflamación por los aditivos que les están agregando. Bueno, y ya para la parte neurológica, ¿qué más podemos ayudarle a estos pacientes que tienen esos cambios emocionales tan fuertes? Las plantas adaptógenas como la rodiola, la chaguanda, el eleutero, la avena sativa, la pasiflora, la hierba de San Juan. Todas estas plantas medicinales me van a ayudar mucho a manejar ese eje de cortisol, de adrenalina, todo ese exceso que tienen en el cuerpo, para empezar a regular toda esa función de mi sistema nervioso parasimpático, que es el que me activa todas las hormonas de la relajación, y para reducir más obviamente la inflamación. Importantísimo entonces las revisiones periódicas también con el cirujano. Recordar que la vida media de las prótesis realmente son 10 años, las prótesis no son para toda la vida, tienen que hacerse un cambio o un retiro a los 10 años. Entre más vieja es la prótesis, más riesgos van a tener ustedes de filtración de silicona. Una conclusión que quiero dejarles es que no a todo el mundo les va a dar. El like que estoy haciendo hoy no es para generar terrorismo ni decir que las prótesis son malas, los implantes son malos, todo es malo, no. Quiero que tengan en cuenta cuando vayan a tomar la decisión de una cirugía de implantes mamarios, saber que puede
presentarse, que puede pasar y que obviamente deben de escoger un cirujano que pertenezca a la Asociación Médica de Cirugía Plástica, que les explique qué es el síndrome de Asia, que les explique qué puede pasar en el cuerpo, porque lo que ustedes van a tener allí es un cuerpo extraño realmente, que nunca va a ser reconocido como algo propio de nosotros. Lo otro que puede suceder es que una vez obviamente tomen la decisión de hacerse este tipo de cirugías, recordar que va a ser la antesala a futuras cirugías, porque no va a ser la única, porque se pueden presentar complicaciones como las retracciones, las infecciones o simplemente el rechazo de la misma prótesis de entrada. Entonces que lo tengan muy en cuenta. Comprender todo esto, que puede que pase, puede que no pase, pero que la verdad es algo que es real, que está sucediendo, que se llama síndrome de Asia o enfermedad de implantes mamarios, y que muchas pacientes a veces llegan al médico ya diciéndoles muchas veces tengo esto, y en algunos casos por desconocimiento de la información, porque algunos sectores científicos todavía no están bien informados, simplemente le dicen al paciente que eso no existe. La enfermedad existe, es real, y bueno, esto era lo que quería yo hablarles en el día de hoy, que como mujeres lo compartan con otras mujeres, que sepan que si van a tomar la decisión de hacerse su cirugía, que lo hagan, pero que sepan que esto existe y es real. Bueno, no sé si alguien quiere hacer preguntas. Ya nos queda poco tiempo. Si tienen alguna pregunta, pues se las puedo responder. Si me quieren preguntar por el interno también. ¿Se puede consumir el kéfir de leche? Bueno, depende. Si el paciente tiene problemas en ese momento digestivos, yo les quito los lácteos inmediatamente para no generar más inflamación y los cambio a probióticos. Y el kéfir no debe estar endulzado con nada, el que lo pueda tomar. Bueno. El colágeno hidrolizado posimplantación, pues a ver, el colágeno hidrolizado realmente cuando tú lo consumes se metaboliza en el cuerpo en azúcares y eso me lleva a más inflamación. ¿Qué recomiendo después de la explantación? Vitamina C. La vitamina C me ayuda a la formación de fibras de colágeno y a la reparación de los tejidos. Entonces, recomendación antes de la cirugía, por lo menos unos 5 días se los suspendo para evitar sangrados, y una semana después de la cirugía vuelvo y les coloco las dosis de vitamina C, que a veces se las coloco en sueros también a dosis más altas. Cuando se retira debe ser explantación mamaria. No entiendo bien la pregunta de Claudia Gómez, pero la cirugía se llama explantación mamaria. Ese es el término médico para el retiro de prótesis que se hace, ¿no? Explantación mamaria. Bueno, alguien dice que lo mejor es natural, sí, pues personas que deciden colocarse prótesis también porque han tenido cirugías de mastectomías por cánceres y todo eso, y pues que se van a sentir mucho mejor, pues bueno, es muy respetable. Se hace como reconstrucción, obviamente. Hay mujeres que nacen a veces sin la formación de una glándula mamaria, entonces también a veces van a requerir obviamente la colocación de prótesis para quedar más simétricas, pero es una decisión como personal, ¿no? Cuando se decide hacerse implantes mamarios. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Bueno, espero que les haya quedado muy clara. ¿Se puede comer maní después de la explantación? No lo recomiendo, porque el maní genera inflamación a nivel de intestino. Entonces, como vas a tener, después de la explantación va a haber un proceso inflamatorio agudo para poder reparar el tejido. La idea es tener una alimentación lo más sana posible para poder ayudarle al cuerpo a que se dedique a reparar ese tejido después de la cirugía. Y el maní puede generar inflamación en el intestino, y en el intestino están todas las bacterias buenas que necesitamos en ese momento. Entonces no recomiendo el consumo de maní después de la explantación. Bueno, yo creo que ya la sardina puede ser una fuente de omega 3. Sí, la sardina puede ser una fuente de omega 3. Sí, son sardinas generalmente, pues acá en Colombia se consiguen, son enlatadas, en otros países se consiguen frescas, que sería el ideal. Son ricas en magnesio también, el magnesio va a ayudar muchísimo a los tejidos, sobre todo cuando hay dolores musculares, no se los dije, pero pacientes que tienen dolores musculares o articulares, el magnesio es un suplemento que se debe iniciar en esos pacientes. La sardina es fuente de omega 3, si es fresca sería una fuente ideal,
pero ya como viene enlatada se ha perdido muchas de esas propiedades, y más que la sardina sería el salmón. La trucha también sirve mucho como fuente de omega 3. Bueno, creo que ya el maní está lleno de micotoxinas, totalmente de acuerdo. Nunca recomiendo el maní. De hecho, la gente consume maní porque cree que es un fruto seco, y no es un fruto seco, es una leguminosa. Tiene muchas toxinas, se contamina mucho por hongos, y realmente hongos intestinales es una catástrofe para un intestino. Entonces yo no recomiendo realmente el maní. La gelatina sin sabor puede consumirse para obtener colágeno. Es poquito el colágeno que vas a obtener con la gelatina sin sabor, pero se puede. Bueno, otra pregunta: si alguien tiene implantes, ¿hay alteración en los ovarios? No hay alteración en los ovarios como tal, pero recuerda que el implante de silicona es un disruptor endocrino, o sea, sustancia ajena a tu cuerpo que va a generar alteraciones a nivel hormonales. Entonces eso puede desencadenar en problemas hormonales que genere problemas de ovario, sin ser un problema del ovario como tal, sino más bien a nivel hormonal. Bueno, creo que ya terminé las preguntas. Bueno, espero que les haya gustado el tema, que les haya parecido interesante, que ya se hayan ido con la idea que el retiro de implantes mamarios o la explantación no es por moda, sino por salud. Entonces, bueno, si creen que este live les va a servir a otras personas que pueden estar pasando por lo mismo inclusive, o que ustedes conozcan, que tienen implantes, o que sencillamente piensan en colocárselos, pues les agradecería infinitamente que lo compartieran con esas personas a través de mis cuentas en Instagram o a través de las cuentas en Facebook. Bueno, que pasen una feliz noche, un fin de semana en familia. Chao, chao, bendiciones para todos y muchas gracias por estar siempre aquí.